Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con nuestras actividades sin antes conocer el nombre de la actividad del día de hoy. Leemos sobre nuestras emociones, ¿sí? Para ello vamos a conocer nuestras metas. Vamos a leer nuestras metas. Identificar información para decir de qué trata el texto. Comprobar ideas o hipótesis de la lectura. Ubicar información en el texto escrito. Explicar con tus propias palabras de qué trata el texto. Y opinar sobre una frase del texto. Ahora, el nombre de nuestro título del texto. El título de nuestro texto, nuestras emociones, y lo acompañamos de esta imagen. ¿Sí? Se tiene que observar, ¿ya? Observar, leer lo que puede en esta parte, el título y las imágenes. Luego, vamos a responder algunas preguntas. Estas preguntas estamos recogiendo información del estudiante. Pueden ser sus ideas o hipótesis que ellos tengan conocimiento del tema. Pueden ser ciertas o como no pueden ser ciertas. El primer pregunta dice, ¿qué te dice el título? ¿Qué se dirá de las emociones? ¿Qué emociones identificas en las imágenes? ¿Para qué se habrá escrito el texto? ¿Cómo lo sabes? ¿De qué tratará el texto? Sus respuestas van acá. Pueden hacerlo en forma oral. Ahora sí colocó nuestro texto. ¿Sí? Nuestro texto. A ver, antes de empezar a leer, solamente quiero que observen algo. ¿Por qué lo he colocado esto acá? ¿Sí? El estudiante se va a dar cuenta que hay palabras que están en negritas. Por algo, tiene algún propósito, ¿ya? ¿Y por qué está acá así? También tiene un propósito. Primeramente, se ha considerado acá párrafos. Estamos viendo los párrafos. Este texto tiene 4 párrafos y cada párrafo tiene un propósito. Y las palabras en negrita también tienen un propósito, por eso están así, ¿ya? Entonces empezamos a leer. Luego vamos a descubrir por qué hemos ubicado los párrafos. ¿Te has preguntado por qué algunas veces te encuentras triste, enojado, con miedo o alegre? Todo eso sucede porque las personas sentimos muchas emociones. Nos acompañan todo el tiempo y cumplen funciones importantes en nuestra vida. Las emociones son reacciones que sentimos frente a las personas o situaciones. Estas pueden cambiar de un momento a otro. No hay emociones buenas o malas. Sin embargo, tenemos que aprender a conocerlas y amarlas por su nombre y saber expresarlas. Las emociones aparecen en diversas situaciones. Cuando te va bien o te diviertes, sientes alegría y eres feliz. Cuando pierdes algo, sientes tristeza. A veces te dan ganas de llorar. Cuando estás ante un peligro real o imaginario, sientes miedo. Cuando sucede algo nuevo y no lo esperabas, te asombras. Muestras sorpresa. Cuando las cosas no te salen como quieres o te tratan mal, sientes enojo. Y cuando algo te desagrada, lo rechazas y sientes asco, ¿sí?
Una misma situación provoca diferentes emociones en las personas. Por ello es importante que los niños y las niñas aprendan a reconocer y comprender sus emociones, sus propias emociones y las de los demás para relacionarse mejor con todas las personas. Ahora, ¿cuál es la finalidad de los párrafos? Que en cada párrafo tenemos que identificar, nos dice nuestra meta, que debemos ubicar información en el texto. Información. Entonces los párrafos están diseñados en este momento para eso. Por eso es importante que se reconozca, que el estudiante reconozca los párrafos. En el primer párrafo nos está diciendo una pregunta. ¿Qué sentimos las personas? ¿Dónde lo ubicamos esa información? Lo vamos a ubicar en el primer párrafo. ¿Qué sentimos las personas? Está acá subrayado. Sentimos emociones. Sentimos emociones. ¿Qué nos dice este párrafo? ¿Qué nos dice este párrafo? ¿Qué son las emociones? Nos está hablando qué son las emociones, ¿sí? A ver, para no olvidar, para que los chicos tengan por favor idea de cómo orientarlos, entonces acá nos están hablando de las emociones, ¿sí? Y acá, ¿qué nos dice este párrafo? ¿Qué son las emociones? ¿Sí? ¿Qué son las emociones? Acá. ¿Qué son las emociones? Son reacciones que tenemos. Y la siguiente, ¿de qué trata el tercer párrafo? O sea, todo esto nos está hablando de la alegría, la tristeza, el miedo, las sorpresas o asombro también, asombro, enojo y asco. Entonces acá nos están dando a saber cuáles son nuestras emociones. ¿Cuáles son nuestras emociones? Y acá en la última pregunta, ¿qué nos dice sobre los niños y las niñas? Nos está diciendo que aprendan a reconocer y comprender sus propias emociones y la de los demás para relacionarnos mejor con todas las personas. ¿Sí? Entonces aquí también vamos a colocar esto. ¿Qué nos dice sobre los niños y las niñas? Que aprendan a reconocer y comprender sus propias emociones y a relacionarnos con las demás personas. ¿Sí? Ahora en la siguiente, en esta parte, en estas preguntas, a ver. ¿Qué tienen en común los cuatro párrafos? ¿Qué tienen en común? ¿De qué trata todo el texto? A ver, si estamos hablando acá, ¿qué tienen en común los cuatro párrafos? Según las respuestas que tenemos, nos están hablando de las emociones. Nos están hablando de las emociones. También acá nos está diciendo cuáles son las emociones. Y acá también de que los niños aprendan a controlar sus emociones. Y por lo tanto, ¿qué tienen en común los cuatro párrafos? Sobre las emociones. ¿De qué trata todo el texto? ¿Ya? Acá de cómo nosotros manifestamos nuestras emociones, de qué manera nosotros manifestamos nuestras emociones y nos están dando a saber cuáles son las emociones. ¿Sí? Pueden ampliar ahí con sus propias palabras lo que van a mencionar. Ahora, en el siguiente esquema, ¿para qué crees que se ha escrito este texto? Acá tenemos tres fichas. Ya hemos leído todo y se supone que el estudiante acá tiene que solo señalar cuál es su respuesta. Leemos, para contarnos una historia sobre las emociones. ¿Habremos leído una historia sobre las emociones? ¿Alguien nos habrá contado
la historia sobre las emociones? ¿Será esa? Para enseñarnos cómo elaborar algo. ¿Nos están enseñando a elaborar algo en el texto? Para informarnos sobre nuestras emociones. El texto entonces que hemos leído nos está dando cuál de estas fichas. Si nosotros hemos leído el de las emociones, nos está dando información para saber cuáles son nuestras emociones. Entonces acá este tipo de texto es un texto informativo y nos está hablando sobre nuestras emociones. Solamente una es la respuesta. ¿Qué nos dice el texto sobre las emociones? Nos está diciendo que las emociones es una función importante en nuestras vidas y que nosotros debemos de expresarlo, saber expresarlo y también aceptarlo. Si sentimos tristeza, sentimos alegría, debemos hacerlo o demostrarlo porque es parte de nuestra vida. Con ello nosotros vivimos, ¿sí? ¿Qué reacciones provocan estas emociones? La primera, acá tiene que también mencionar el estudiante que está de esta carita. ¿Cuál es la emoción que presenta? Tristeza. Algo ha sucedido acá, ¿verdad? Que ha provocado esto en una persona. ¿Lo tiene que aceptar? ¿Lo tiene que expresar? Sí, porque es parte de su vida, ¿sí? En la siguiente imagen, la siguiente, ¿qué expresión o qué emoción? Asombro. Algo de repente ha sucedido y está asombrado, ¿sí? Y la siguiente emoción, cuando nosotros en este momento estamos con esto, con el miedo de poder contagiarnos de la enfermedad, el miedo. Y la siguiente emoción, cuando algo desagradable ha pasado en nosotros o que no nos gusta, asco, ¿sí? Una vez que hemos leído esto ahora, una que nos dice opinar sobre una frase, ¿las emociones son buenas o malas? Bien claro nos dice el texto que no hay emoción buena, tampoco hay emoción mala. ¿Por qué? Porque es parte de nosotros que debemos expresar lo que nosotros sentimos y saber convivir con ellos, porque es parte de nuestra vida. Una vez que hemos leído todo y hemos analizado cada uno de los párrafos, hemos visto las preguntas, ahora regresamos acá. Nos dice que debemos acá comprobar las ideas o hipótesis de la lectura. ¿Qué te dice el título? Me está diciendo que el texto que hemos leído trata de nuestras emociones o que es parte de nuestras emociones. Son emociones que nosotros expresamos, ¿sí? ¿Qué se dirá de las emociones? Que nosotros debemos expresar nuestras emociones porque es parte de nuestra vida. Con ello nosotros vamos a convivir y lo expresamos en el momento que sea y cuáles sean, ¿ya? Acá, ¿qué emociones identificas en la imagen? Asco, tristeza, miedo, sorpresa, alegría y enojo, ¿ya? ¿Para qué se habrá escrito este texto? ¿Para qué se habrá escrito el texto? Para saber cómo son nuestras emociones y de qué forma nosotros lo vamos a expresar, ¿sí? ¿Para qué se ha escrito el texto? Entonces, para saber, nos está informando sobre nuestras emociones, ¿sí? Estamos recibiendo información sobre nuestras emociones. La siguiente, ¿cómo lo sabes? Porque en el texto me está diciendo, el texto menciona, el texto me dice, el texto lo describe, el texto me está dando a conocer todo, ¿ya? ¿De qué trata el texto? Trata de cuáles son las emociones y qué son las emociones.
Una vez que ya hemos terminado, ahora sí, a poner en práctica el día de hoy con nuestro trabajo y que tengan un bonito día y bendiciones para todos. Muchas gracias.